Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a continuar con el tutorial anterior, donde obteníamos un resultado de forma aleatoria simulando un sorteo. En este vídeo veremos cómo podremos insertar nuevos registros en nuestra tabla de datos y que queden incluidos dentro del sorteo sin tener que modificar los rangos a utilizar en las funciones. Veremos dos ejemplos diferentes. En el primero utilizaremos una tabla predefinida en Excel y en el segundo ejemplo utilizaremos funciones para resolverlo. Tenemos una tabla con una serie de participantes y necesitamos conocer el ganador de un sorteo que realizamos de forma aleatoria. Lo primero que vamos a hacer es darle formato como tabla a nuestros datos. Nos situamos en una celda y pulsamos en el comando dar formato como tabla y seleccionamos en el desplegable uno de los formatos predefinidos. Con esto ya hemos convertido nuestros datos en una tabla. El siguiente paso será insertar las funciones. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función índice que encontramos en la categoría Búsqueda y referencia de la pestaña Fórmulas. Dos son las opciones que podemos utilizar para esta función. En nuestro caso seleccionamos la primera, que hace referencia a la matriz. En el primer argumento seleccionamos el rango de participantes, que encontramos en la columna B. Como hemos convertido nuestros datos en una tabla, se muestra el nombre de la columna, en este caso participantes. Para el número de la fila debemos insertar la función aleatorio entre. Nos vamos al cuadro de nombres para anidar la función. Si no se muestra en el desplegable, nos vamos a la categoría Matemáticas y Trigonométricas y la seleccionamos. En esta función debemos rellenar el valor mínimo y el máximo. Como vamos a seguir insertando valores en nuestra tabla, el valor máximo cambiará, pero el valor inferior siempre será el mismo, por lo que escribimos un 1. Y para el valor superior, vamos a obtenerlo con la función máximo, ya que este irá cambiando según los valores escritos en nuestra tabla. Volvemos al cuadro de nombres para anidar la función máximo. Si no se muestra en el desplegable, nos vamos a la categoría Estadísticas e insertamos la función. Y seleccionamos la columna que hace referencia al número de participante, e inserta el nombre de la columna que teníamos en nuestra tabla predefinida. Una vez hemos rellenado los valores, pulsamos Aceptar, y se nos muestra el ganador de nuestro sorteo. Para actualizar el resultado, podremos utilizar el comando Calcular ahora o pulsar en la tecla F9. Añadimos un nuevo registro a la tabla de participantes, y este registro ya se muestra dentro del rango de valores de los cuales puede salir el participante ganador del sorteo. Vamos pulsando en el comando Calcular ahora para comprobar que el usuario que hemos añadido aparece como ganador. Ahora vamos a realizar lo mismo pero con un ejemplo diferente, donde obtendremos el número del participante y mediante la función buscar v obtendremos el participante ganador del sorteo. En la celda número de participante vamos a obtener un número aleatorio mediante la función aleatorio entre, que utilizábamos en el ejemplo anterior. Insertamos la función desde la categoría Matemáticas y Trigonométricas. Y en el cuadro de diálogo escribimos como valor mínimo un 1 y como valor máximo anidamos la función máximo, ya que este valor irá cambiando si vamos añadiendo más participantes. En el único argumento a rellenar, seleccionamos la columna que hace referencia al número de participante e inserta el nombre de la columna definida en la tabla. Una vez hemos rellenado los valores, pulsamos Aceptar y se nos muestra el número de participante ganador de nuestro sorteo. Para actualizar el resultado podremos utilizar el comando Calcular ahora o pulsar en la tecla F9. Una vez hemos obtenido el número de participante ganador, deseamos obtener su nombre y DNI. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado e insertamos la función buscar v de la categoría Búsqueda y referencia y empezamos a añadir los argumentos. En el primero seleccionamos el valor buscado, en nuestro caso la celda E5, de donde se obtiene el número del participante. En el argumento matriz seleccionamos toda la tabla, y al seleccionar toda la tabla se nos muestra el texto tabla 1, que es el nombre con el que se ha definido a nuestros datos al convertirla a una tabla predefinida de Excel. De esta manera no deberemos cambiar el rango de la tabla cuando insertemos nuevos registros. En el tercer argumento debemos indicar la columna de la cual queremos obtener el resultado. Como queremos obtener el nombre del participante, escribimos un 2. Y en el último argumento escribimos el texto falso para encontrar la coincidencia exacta, y al pulsar Aceptar se nos muestra el ganador del sorteo.
Nosotros vamos a añadir en la misma celda su número de DNI. Nos situamos en la barra de fórmulas y para concatenar ambas funciones vamos a utilizar el carácter ampersand. Escribimos entre comillas un guión para separar ambos valores. Y volvemos a insertar el carácter ampersand. Ahora nos falta añadir de nuevo la función buscarv. Nos vamos de nuevo a la categoría búsqueda y referencia e insertamos la función. En el cuadro de diálogo seleccionamos la celda E5 como valor buscado. En el argumento matriz seleccionamos toda la tabla, y al seleccionar toda la tabla se nos muestra el texto tabla 1. En el tercer argumento escribimos un 3, ya que queremos obtener el documento identificativo del ganador. Y en el último argumento escribimos el texto falso para obtener la coincidencia exacta. Y al pulsar aceptar se nos muestra el ganador del sorteo y su identificación. Para actualizar el resultado podremos utilizar el comando calcular ahora o pulsar en la tecla F9. Añadimos dos nuevos registros a la tabla de participantes, y estos registros ya se incluyen dentro del rango de valores de los cuales puede salir el participante ganador del sorteo. Pulsamos en el comando calcular ahora para comprobar que los usuarios que hemos añadido aparecen como ganadores. Nos vamos a la siguiente hoja y vamos a realizar lo mismo pero solo utilizando funciones. En la celda número de participante vamos a obtener un número mediante la función aleatorio entre de la categoría matemáticas y trigonométricas. Y en el cuadro de diálogo escribimos como valor inferior un 1 y como valor superior debemos anidar la función máximo, que anidaremos desde el cuadro de nombres. Y en el argumento seleccionamos la columna que hace referencia al número de participante, es decir, la columna A, y al pulsar aceptar se nos muestra el número del participante del ganador de nuestro sorteo. Una vez hemos obtenido el número del participante ganador, debemos obtener su nombre y su DNI. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado e insertamos la función buscarv de la categoría búsqueda y referencia, y empezamos a añadir los argumentos. En el primero seleccionamos el valor buscado, en nuestro caso la celda E2, de donde se obtiene el número del participante. En el argumento matriz debemos seleccionar toda la tabla, pero esta irá cambiando según vayamos insertando nuevos registros, por lo que nosotros vamos a utilizar la función desviación de referencia para identificar la matriz que vamos a utilizar. Nos vamos al cuadro de nombres para anidarla, y la encontramos en la categoría de búsqueda y referencia, si no se mostrara en el desplegable. En el primer argumento de esta función seleccionamos la celda inicial, la celda A1, y la dejamos fija utilizando referencias absolutas pulsando en la tecla F4. En los argumentos filas y columnas escribimos un 0. El ancho, como lo conocemos ya que tenemos 3 columnas, escribimos un 3. Y para el alto debemos anidar la función contará, que encontramos en la categoría estadísticas. Y dentro de la función seleccionamos la columna A y la dejamos fija pulsando en la tecla F4. Ya tenemos la matriz de donde obtener nuestros datos. Continuamos añadiendo los argumentos que nos faltan de la función buscarv. Para ello nos situamos en la función que se muestra en la barra de fórmulas. Y en el tercer argumento debemos indicar la columna de la cual queremos obtener el resultado. Como queremos obtener el nombre del participante, escribimos un 2. Y en el último argumento escribimos el texto falso para encontrar la coincidencia exacta. Y al pulsar aceptar, se nos muestra el ganador del sorteo. Vamos a añadir en la misma celda su número de DNI. Y vamos a copiar la fórmula anterior con el menú contextual para no volver a repetirlo todo. Nos situamos en la barra de fórmulas y para concatenar ambas funciones vamos a utilizar el carácter ampersand. Escribimos entre comillas un guión para separar ambos valores. Y volvemos a insertar el carácter ampersand. Ahora nos falta añadir de nuevo la función buscarv para encontrar el documento de identidad del ganador. Vimos en la hoja anterior que no se mostraba el DNI con el formato adecuado, por lo que vamos a añadir la función texto para elegir el formato. Nos vamos a la categoría texto e insertamos esta función. En el primer argumento llamado valor copiamos la fórmula anterior con el menú contextual. Y más tarde modificaremos la fórmula para que se muestre el valor de la tercera columna que hace referencia al documento de identidad.
En el segundo argumento añadimos el formato más adecuado para los datos que vamos a mostrar. Pulsando en el botón de ayuda sobre esta función, tenéis los formatos que podéis elegir. En nuestro caso escribimos entre comillas el siguiente formato. Y por último pulsamos en el botón de aceptar. Vemos que se nos muestra la columna repetida con el nombre del participante. Nos colocamos con el ratón en la segunda función buscar v y pulsamos en el botón de insertar función para modificarla. Y en el argumento indicador de columnas cambiamos el valor 2 por un 3. Y pulsamos aceptar. Y se nos muestra el nombre del ganador con su DNI con el formato que habíamos escrito. Pulsamos en el comando calcular ahora para actualizar el resultado. Ahora vamos a comprobar que si añadimos nuevos registros, estos quedan incluidos como posibles ganadores para nuestro concurso. Movemos los valores que tenemos escritos debajo de nuestra tabla, añadiendo nuevos registros a este rango. Si actualizamos los resultados, vemos que los datos añadidos también se incluyen a la hora de seleccionar un ganador para nuestro concurso. Con esto concluimos el tutorial para obtener un resultado de forma aleatoria simulando un sorteo, añadiendo nuevos registros en la base de datos inicial sin tener que cambiar el rango de origen de los datos. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.